Tomen asiento, hermanos. Abrimos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer capítulo 2, versículos 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 16. Y vamos a ver si nos da el tiempo para ir unos versículos más. Leo para ustedes la palabra de Dios. Dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habiendo padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vamos a leer hasta aquí. Una vez más, el apóstol Pablo menciona en esta carta el tema de la gratitud. Ya lo habíamos meditado al inicio de la carta, el versículo 2 del capítulo 1, cuando dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. El enfoque de la gratitud eran las personas. Y ahora va a hablar nuevamente de la gratitud, y tiene que ver también con las personas, pero específicamente cómo estos hermanos recibieron la palabra de Dios. Entonces, quisiera nada más considerar que el tema de la gratitud es muy importante para el apóstol Pablo. Y obviamente eso tiene que ver no solo con la madurez espiritual de él, sino con la enseñanza que Dios por su palabra quiere darnos a nosotros. Cuando hay algo que es repetitivo, uno se pregunta por qué está ese énfasis. Y entonces nosotros debemos considerar una vez más el tema de la gratitud, como también vemos, por ejemplo, la repetición acerca de la oración, algo que aparece allí con frecuencia, y muchas veces gratitud y oración aparecen relacionadas. Pero entonces podemos pensar esto: el apóstol Pablo está dándoles el ejemplo a los hermanos de algo que en su vida personal él experimentaba como un fruto de la gracia de la obra de Dios. Es decir, él no está siendo falso al decir que da gracias, ni está mintiendo. Él sentía gratitud por la obra que Dios había hecho en ellos, por los hermanos y por la obra que Dios había hecho en ellos. Yo no sé si les pasa a ustedes, hermanos, pero hay como ciertos principios bíblicos, cosas que sabemos que tenemos que aplicar, que vivir, en los cuales difícilmente usted se tope con algún versículo o alguna enseñanza sobre eso y usted diga: bueno, lo estoy cumpliendo bien.
Uno de ellos es la gratitud. O sea, ¿quién puede decir que estás siendo constantemente lo suficientemente agradecido? Porque uno se da cuenta que hay muchas más cosas por las cuales agradecer. A veces uno le quiere enseñar a los niños cuando se quejan, ¿verdad? Por la comida o por alguna cosa, acerca del principio de la gratitud. Una vez oí como una ilustración de una señora, ¿verdad? Mayor, una creyente, que ella reconoció este pecado de la falta de gratitud y se daba cuenta que en la mayoría de las veces cuando ella se quejaba por algo, en el fondo lo que había era falta de gratitud. Entonces, si en algún momento se quejaba o tenía alguna percepción negativa, supongamos, de los hermanos en la iglesia, ella pensaba, ¿por qué no tenía gratitud por los hermanos en la iglesia? Y entonces que había hecho como un cuadrito, ¿verdad? Que decía, ¿por qué debo estar agradecida hoy? Entonces, cuando ella se quejaba por algo o había algo que le incomodaba, miraba el cuadrito y pensaba y transformaba esa queja en un motivo de gratitud. Vean, ustedes saben que el apóstol Pablo tenía muchos problemas en su ministerio. Él tenía muchas razones para quejarse, pero encontraba las razones para estar agradecido. Y una de las razones para estar agradecido era que cuando fue a predicar la palabra entre estos hermanos la recibieron. Evidentemente esto tiene que ver con el propósito del ministerio del apóstol Pablo, que era llegar allí, a ese lugar, predicar el evangelio y que haya una iglesia. Pero también yo quiero que consideremos esto, que la gratitud va a poner en evidencia cuáles son nuestros valores o cuáles son las cosas que valoramos. Porque si Él da gracias porque ellos recibieron la palabra, quiere decir que eso era muy importante para Él. Aquellas cosas por las cuales nosotros estamos agradecidos es porque realmente son importantes para nosotros. Cuando un niño agradece por un regalo y ese regalo era lo que quería, ¿verdad? Usted ve su rostro, ¿verdad? Y sus gracias y miles de gracias y un montón. Entonces, pensemos también cuáles son las cosas que agradecemos. ¿Agradecemos solo por cosas materiales? ¿Agradecemos por bendiciones espirituales? En el caso particular del apóstol Pablo, este era un fruto en el ministerio. Él agradecía a Dios que cuando estos hermanos recibieron la palabra, no la recibieron, dice, como palabra de hombres. Y la idea aquí es que no recibieron la palabra como un conocimiento terrenal impartido por alguien en un sentido de las capacidades humanas, aun cuando pudiese ser un conocimiento teológico. Ustedes saben que hay muchas ramas, iglesias, denominaciones, hasta centros de estudios, y puede haber muchos que se sientan en esas aulas y están recibiendo un conocimiento teológico, pero ni siquiera son regenerados. ¿Qué es lo que están recibiendo? Un conocimiento teológico, un conocimiento de la filosofía, un conocimiento que ellos pueden pensar que es espiritual, pero ¿cómo lo están recibiendo? Lo están recibiendo como palabra de hombres, porque ellos mismos están cegados en sus pecados. Pero no era esta la experiencia de estos hermanos. Hubo una obra de gracia en el corazón de estos hermanos que hizo que la recepción del mensaje sea distinto. Que la recepción del mensaje sea, como dice aquí el apóstol Pablo, según es en verdad palabra de Dios. Ahora notemos esto aquí. Dice, damos gracias sin cesar, o sea, insistentemente, ¿verdad? Damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Así que el apóstol y sus colaboradores fueron allí a predicar. ¿Qué predicaron? El evangelio, ¿verdad? Están diciendo que cuando ellos predicaban el evangelio estaban predicando la palabra de Dios. Evidentemente ellos predicaban la palabra de Dios en el sentido
de las Escrituras del Antiguo Testamento, pero también el mensaje que Dios había revelado, ¿verdad?, de manera especial a los apóstoles. No estaba, a ver, quizás nosotros entendemos la palabra de Dios como la palabra escrita, ¿verdad? Pero no estaba el canon bíblico. De hecho, la carta a los tesalonicenses eran una de las primeras cartas. Pero ¿cómo podemos decir que ellos iban y predicaban la palabra de Dios? Porque evidentemente Dios estaba hablando a través de sus siervos. Esa era la palabra revelada de Dios. Una cosa es el canon bíblico, ¿verdad? Y otro asunto es cuando los siervos de Dios fueron y predicaron la palabra. Uno puede decir, bueno, pero nosotros no tenemos literalmente lo que el apóstol Pablo, no, Dios en su gracia no nos quiso dejar el reporte de todas las palabras exactas, tal leemos Hechos y encontramos muchas de esas predicaciones y esas palabras. Pero a lo que voy es que en ese momento ellos iban y llevaban el mensaje, sin duda citaban las palabras del Antiguo Testamento, pero era Dios hablando por medio de ellos su palabra. Y entonces aquí es donde yo quiero, hermanos, que consideremos también esto. Evidentemente no vamos a cuestionar de ningún modo el canon bíblico, vamos a decir, esa es la palabra inspirada por Dios, ¿verdad? Cuando un predicador habla, no está diciendo palabra de Dios en el sentido de nueva revelación, porque contradeciríamos lo que creemos, ¿verdad?, de la sola Escritura. Sin embargo, cuando el que está exponiendo la palabra, el siervo de Dios, está exponiendo la palabra consistentemente de acuerdo a la verdad de Dios, debemos entender y aceptar que ese es un mensaje de Dios para su pueblo. En tanto y en cuanto el predicador está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios y no yendo en contra de la palabra, o sea, es Dios hablando a su pueblo. Y en el caso de la evangelización, llamando a los perdidos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, porque también esto tiene una aplicación para nosotros, hermanos, en cuanto a lo que valoramos de la predicación y la exposición de la palabra. Los predicadores podemos fallar en nuestras exposiciones, podemos exponer quizás ideas equivocadas, ¿verdad? Tropezar en alguna mala interpretación de un texto. Evidentemente, eso no es algo que Dios quiere, y de ahí la importancia de que nos esforcemos para tratar de entender, interpretar correctamente las Escrituras. Pero la iglesia debe estar convencida de esto, de que en tanto el expositor de la verdad está parado y anclado en la verdad y está exponiendo la verdad de la palabra de Dios, es Dios el que está hablando a su pueblo. Ese es el mensaje de Dios, y por eso Dios está trayendo su mensaje y su palabra a cada uno de nosotros. Y es aquí donde yo creo que hay una reflexión bastante interesante acerca de nuestra actitud para recibir la palabra de Dios. Debemos considerar realmente cuál es nuestra actitud al venir y al sentarnos, algo como hacemos habitualmente 3 veces cada domingo, donde nos vamos a exponer a una meditación, a un sermón, a una enseñanza de la Biblia. Podemos caer en ese peligro de tomar la palabra como de hombres. Es la exposición del pastor Adrián o bueno, el hermano Esron, José Andrés, y podemos caer en no ver la obra espiritual que está aconteciendo y que es realmente la esencia de lo que el apóstol Pablo está agradeciendo aquí a Dios. Está diciendo, hermanos, esto fue notorio y yo le doy gracias a Dios,
porque cuando fuimos y predicamos allí, ustedes recibieron este mensaje según es en verdad. Es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios, no como palabra de hombres, no como ideas humanas, no como filosofías de este mundo. Y debemos hacer obviamente la aclaración. Esto no significa que como hermanos que debemos estar entrenados en una iglesia, debemos estar atentos a lo que se predica, porque si se predica algo que no es acorde a la palabra, no vamos a decir amén, ¿verdad? Y si hay algo que es una herejía o un error, sea en mí o sea en cualquier hermano, uno va a decir, llamar aparte, si el pastor, vea, se dijo algo de este púlpito que no corresponde, ¿verdad? Pero ese es un asunto, el asunto de estar anclado en la verdad, el asunto de ser verianos, de examinar la Escritura y ver si es así como se está planteando, pero también debemos tener cuidado cuando no nos transformemos en expertos críticos y dejemos de lado este espíritu de percepción o de recepción del mensaje, que es lo que Pablo aquí está elogiando en ellos y agradeciendo. Es decir, ¿qué me quiere decir Dios a mi vida? Esta era la reflexión de estos hermanos, por la cual cuando escuchaban la enseñanza del apóstol Pablo, identificaron con claridad que era Dios hablando por el apóstol y sus consiervos y transmitiendo un mensaje a ellos. Entonces, podemos considerar el asunto de nuestra actitud para recibir la palabra. Debemos dar gracias a Dios que esta iglesia se ha conformado, ¿verdad?, como una iglesia confesional y tenemos como centralidad la meditación y el estudio de la palabra. Y quiera Dios bendecir a esta iglesia, ¿verdad?, con más dones para que la iglesia pueda avanzar en el conocimiento de la doctrina y también, aquí viene un punto sumamente importante que mencionamos con frecuencia, la aplicación de la enseñanza. Y esto tiene que ver con lo que menciona aquí el texto cuando dice la palabra, según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, la palabra de Dios actúa, es eficaz en nosotros los creyentes. ¿Está esto limitando el poder de la palabra de Dios a los impíos? Claro que no. Aquellos que Dios quiere salvar, ¿verdad?, es por su palabra que los llama, que le genera la convicción del pecado, es la palabra de Dios que los confronta y es Dios por su palabra que los llama a la salvación. Pero en este sentido dice que actúa en vosotros los creyentes, tiene que ver con la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué hace la palabra de Dios? Bueno, mencionamos con frecuencia que nos instruye, nos corrige, nos redarguye, ¿verdad?, nos enseña. Necesitamos la palabra de Dios para crecer en el conocimiento de la doctrina. Hoy en la mañana, por ejemplo, compartía con los hermanos un resumen de la serie que estamos viendo aquí acerca del gobierno civil bíblico, ¿verdad? Y yo les decía a ellos que revelador ha sido para mí en un sentido encontrar en el estudio de esta serie respuestas a temas que uno se lo había preguntado antes. Y esa es la palabra de Dios que está dando luz. Y cuando uno encuentra claridad en algo que antes estaba quizás allí confundido, había alguna, ¿verdad? Y uno dice, gracias Señor, o a muchos de ustedes le habrá pasado cuando vinieron al conocimiento de las doctrinas de la gracia, ¿verdad? Que abrieron los ojos grandes, ¿verdad? Y su corazón rebosaba del gozo y de la gratitud de pensar que Dios nos había elegido y no éramos dignos de eso, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos da conocimiento, pero también dice la Escritura que la palabra de Dios nos santifica. Entonces la santificación sería en algún modo que ese conocimiento es aplicado a nuestra vida por el poder, ¿verdad?, no solo de la palabra enseñándonos o instruyendo, sino también el poder de la palabra
capacitándonos para actuar de esa manera. Dice la Biblia que Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esta espada útil en nuestra vida está actuando, es viva y es eficaz. Esa es la palabra que actúa en los creyentes. Es la palabra que nos santifica, es la palabra que también dice la Escritura es como una espada que nos ayuda a defendernos. Dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la parte de la armadura. El Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y hoy el hermano también exponía el Salmo 19, versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Entonces, no escuché la exposición del hermano todavía, pero pienso que ha habido bendición en meditar en esa exposición. También el Salmo 119 constantemente menciona la palabra de Dios o la ley de Dios. Y debemos entonces preguntarnos, hermanos, porque tenemos esa frase, ese texto allí, dice la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Tenemos que hacernos esta pregunta de reflexión. ¿Cómo está actuando la palabra de Dios en mi vida? ¿O cómo ha actuado recientemente la palabra de Dios en mi vida? Porque no puede ser que dejemos la respuesta allí en blanco. O sea, el hecho de que dejemos la respuesta en blanco puede significar de que o bien no estoy buscando de la palabra, no la estoy leyendo, o caí en una rutina y la estoy leyendo, pero no la estoy meditando, o no estoy concentrado, ¿verdad?, en aquello que Dios quiere mostrarme. Hay algo en lo cual la palabra esté actuando en tu vida en este tiempo, está actuando en enseñarte, en instruirte, en corregirte, en redarguirte. Quiera Dios que podamos encontrar respuestas a eso. Si usted tiene una vida devocional, si usted abre la palabra, la lee, la medita, en el instituto bíblico donde yo iba nos hacían hacer un devocional. Lo teníamos que comprar, ¿verdad? Todos los años teníamos que comprar el devocional, pero era vacilón porque uno iba a comprar el devocional y abría el libro y estaba vacío. O sea, eran renglones. Lo que tenía era la cita bíblica y renglones y solo dos preguntas. La primera pregunta decía, ¿qué expresa el escritor? La segunda pregunta es, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Entonces había que hacer una inversión, ¿verdad? Después uno lo completaba. Entonces, digamos, eran 3 renglones. ¿Qué expresa el escritor? Bueno, expresa que los tesalonicenses recibieron el mensaje de la palabra como si era directamente Dios, no como algo humano. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Cuando leo la Biblia, cuando me expongo a una predicación, tengo que ver qué Dios me está diciendo, qué Dios me está pidiendo, qué Dios quiere que cambie, qué Dios... Y si quiere ir más profundo, ahí mismo lo escribe. Dios me muestra esto. Entonces, eso sería una aplicación del texto, una meditación del texto. Yo espero, hermanos, que cada uno de ustedes pueda en su vida devocional llegar a ese punto. Un hermano decía, es que muchos fallan en que quizás sí leen la palabra, pero no meditan. Entonces, es como conocimiento, ¿verdad?, que pasa así por el aire, pero no pueden retenerlo. Nada más pasa allí volando. Tenemos que tomarlo, tenemos que aplicarlo y quiera Dios también
que la aplicación pueda ser suficientemente práctica como para que al final del día, si usted se vuelve a preguntar, ¿lo apliqué o no lo apliqué?, usted puede responder sí o no. Porque si no puede responder sí o no, quizás no era tan práctico, quizás era algo muy general. Se dijo, escribió allí, es que tengo que amar a todos, ¿verdad? Entonces era tan general que después le cuesta saber si lo cumplió o no lo cumplió. Pero si usted pone una aplicación práctica y al final del día usted dice, sí, gloria al Señor, lo hice o no, no lo hice, entonces va a poder ver con más evidencia cómo actúa la palabra de Dios en usted. Aplicaciones sencillas y prácticas. Bueno, sin duda, en el caso de estos hermanos, esas aplicaciones prácticas, al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, tenían que ver con las circunstancias particulares que ellos tenían que enfrentar. Dice la Biblia que ellos recibieron la palabra con persecuciones y vinieron a ser imitadores de los creyentes en Judea. No se conoce con mucha claridad cuáles fueron las pruebas que pasaron los creyentes en Judea. Sí sabemos, digamos, de las persecuciones a causa de la, digamos, después del advenimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? De Hechos capítulo 2, después de que los hermanos tuvieron que enfrentar allí a los religiosos, la persecución, la muerte de Esteban, martirio de Esteban, demás persecuciones. El apóstol Pablo estaba entre medio de todos ellos, pero sin duda esto se extendió a todos los creyentes en Judea. Ahora es posible que haya pasado más tiempo, a lo cual hace referencia allí el apóstol Pablo. Había otras iglesias cercanas, pero el apóstol Pablo está citando a los creyentes en Judea. Y esto también es muy interesante, porque él había tocado el tema de la imitación anteriormente. ¿Recuerdan de quién hablaba que ellos habían imitado? Lo dijo antes en el, vamos a ver, en el versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces, ya el apóstol les había dicho que ellos eran imitadores de ellos, de Pablo y sus colegas, y del Señor. Pueden decir, Pablo, ya tocaste ese tema, ¿ahora qué les vas a decir? No, les voy a decir también que ellos como iglesia fueron imitadores de otras iglesias que pasaron por pruebas similares. Estas iglesias en Judea habían tenido que enfrentar padecimientos de parte de los judíos. Y estos hermanos en Tesalónica estaban experimentando los padecimientos por parte de los propios coterráneos. ¿Cuál sería la aplicación aquí? Bueno, tanto usted como yo debemos ser imitadores del Señor Jesucristo. Y tenemos en Jesús nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? Perfecto, y a quien debemos imitar. Pero también el Señor nos da personas a las cuales podemos ver que son personas piadosas y que modelan un ejemplo para nosotros. No estamos diciendo que sean perfectas, pero modelan un ejemplo que notamos que Dios los está utilizando para ayudarnos a nosotros en nuestro caminar cristiano. Y usted pensará, personas que pueden en alguna medida ser ejemplo para usted. Y entonces, uno da gracias a Dios por esas personas, como ellos veían al apóstol Pablo y a sus consiervos y les imitaban. Pero es bonito también pensar esto. Dios también
da a la iglesia otras iglesias que también son un modelo a imitar. Es decir, podemos aprender de personas en el sentido individual, pero también en sentido colectivo como iglesia podemos aprender de otras iglesias. Y eso para mí fue muy, muy importante cuando llegamos a la iglesia de los Lagos con mi esposa, y la iglesia ya había entrado en la Reforma y ya se habían enseñado varias cosas de la Reforma, pero todavía los pastores recientemente estaban ordenados, y en su deseo de avanzar, ellos constantemente mencionaban eso, de otras iglesias que iban más adelantadas en la Reforma, ¿verdad? Y entonces empezamos a ir a visitar la iglesia en Norbergen, y se mencionaban acerca de iglesias de República Dominicana, y cuando había algún conflicto o alguna dificultad o algo, se buscaba esos consejos en esos pastores de otras iglesias. Y aquí puntualmente la referencia es en medio de las pruebas, que nosotros podamos tener también referentes de otras iglesias en determinadas circunstancias, sabiendo que no somos nosotros los únicos que sufrimos, los únicos que tenemos dificultades. Hay otras iglesias, otros que quizás tienen pruebas aún mayores. Y si nosotros como iglesia, a nivel iglesia, estamos de repente actuando con debilidad frente a alguna prueba, pero sabemos de otra iglesia que han enfrentado las mismas circunstancias, supongamos, vamos a poner un ejemplo, y ahora se viene la inflación y sube la gasolina y sube todas las cosas, esta iglesia empieza a menguar su fervor, su amor por Cristo, la asistencia a las reuniones, los hermanos están muy ocupados y no tienen dinero para venir a la reunión, ¿verdad? Pero si nosotros nos enteramos que hay otra iglesia que, a pesar de las duras dificultades económicas, los hermanos siguen allí firmes, asistiendo, y no solo eso, sino que están evangelizando y están imitando, nosotros entonces debemos mirar a esos hermanos y contagiarnos de esos buenos ejemplos, porque Dios da esos buenos ejemplos para que los imitemos. Los hermanos de Judea, por la gracia de Dios, enfrentaron las pruebas, y quizás ellos sin imaginarse que luego la iglesia de Tesalónica iba a seguir ese ejemplo. Y si nosotros nos podemos alegrar de que en algo que estamos haciendo alguien pueda venir y decir, gracias hermano por su ejemplo, o usted puede agradecer a alguien por el ejemplo, ¿cuánto mayor motivación es para que sigamos como iglesia o en la vida personal esos buenos ejemplos que Dios nos da para que los imitemos? Estos hermanos en Judea, dice que habían enfrentado padecimientos de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Usted sabe que después que se convirtió el apóstol Pablo, él empezó a dar testimonio de la obra de Dios en su vida, a predicar el evangelio. Y al punto tal de que los hermanos tuvieron que ocultarlo, esconderlo, sacarlo, ¿verdad?, allí en un canasto, porque si no, lo iban a matar. Y en muchos lugares donde el apóstol Pablo iba para predicar la palabra, se levantaba algún tipo de persecución, primariamente por los judíos. Por eso ellos se oponían no solamente a los cristianos, sino que se oponían a la predicación, porque ellos sabían que donde un cristiano estaba allí libre y con convicción de lo que Dios le pedía, iba a ser un discípulo predicando el evangelio. Entonces, los expulsaban de un lugar. Decían, no vuelva aquí. Y iba al otro lugar y allá también lo seguían. Y váyase de aquí. O sea, ellos no querían que estuviese por ningún lado. Notemos la persistencia, ¿verdad?, de estos hombres en perseverar con el mensaje.
Pero aquí el apóstol los está describiendo, dice, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Y aquí entonces también está describiéndonos uno de las tareas fundamentales de la iglesia del Señor, que es el de anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio, ¿para qué? Lo hacemos evidentemente para que las personas se salven. No es la salvación de las personas el propósito máximo, porque puede ser que prediquemos el Evangelio aun cuando ninguno se salve y estamos aún haciendo la voluntad del Señor. Pero definitivamente, si alguien se va a salvar, aunque Dios puede tocar el corazón de alguien, inevitablemente va a tener que creer en el Evangelio. Es decir, el Evangelio tiene que ser predicado. Entonces tenemos que pedir a Dios de nuevo para poder articular el Evangelio. Y yo quiero aquí que ustedes también piensen esto. Esta tarea que hacían estos judíos, contraria a la voluntad de Dios, oponiéndose a los creyentes y oponiéndose también a la predicación del Evangelio. Esta es una obra satánica que también está vigente hoy en día de distintas maneras, pero sepamos esto, hermano, el diablo no quiere que el Evangelio se predique. El diablo se opone a la predicación del Evangelio, va a tener muchos métodos, puede ser que mande falsos maestros, falsos profetas, que se distorsione el mensaje. No siempre va a ser la persecución, pero va a haber muchas maneras en lo cual se va a oponer a la predicación del Evangelio. Y nosotros tenemos que lograr identificar de qué manera en nuestra propia vida obra el enemigo, o podemos pensar cuáles son las debilidades o qué personas o de qué manera se está impidiendo que el Evangelio sea predicado. Recordemos, eso no agrada a Dios, esa obra no agrada a Dios. Es satánica. Mataron al Señor Jesús, mataron a sus profetas, se oponen a los creyentes. Orábamos ahora por los países donde hay persecución. ¿Qué pasa allí? Prohíben predicar, los encarcelan, los matan. Y dice aquí, así colman siempre ellos las medidas de sus pecados. O sea, está hablando de una medida. A veces pensamos como que cuesta hablar de pecado grave o pecado no grave. Todos los pecados son graves, ¿verdad? Pero aquí nos habla de una medida de pecado. Como si una copa que se llena, que se rebalsa. Y dice, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Los teólogos tienen algunas dificultades a la hora de interpretar este pasaje, porque algunos se preguntan si este pasaje está en sentido de pasado, dice, vino la ira hasta el extremo, ¿a qué se refiere? O sea, todavía no había venido la invasión sobre Jerusalén, ¿verdad? ¿En qué sentido puede este pasaje quizás tener una connotación profética? Algunos hacen referencia a algunos textos donde se habla de algo que es presente, pero se aplica en el futuro. Por ejemplo, dice aquellos que el que no cree ya es condenado, dice la Escritura. La ira de Dios está sobre él, ¿verdad? Eso podría ser entonces una referencia como algo que ya está determinado por Dios y de aplicación futura. Y otra manera de entender este texto es cuando dice que vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Es precisamente que en esta obstinación de incredulidad y de oposición al Evangelio, precisamente están cerrados en su incredulidad, ¿verdad? Y ya no hay ningún grado de esperanza, como cuando dice la profecía de Isaías, que la repite también Mateo,
que dice, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los ojos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Como decir, realmente ya no tienen oportunidad. Ya, como dice la Escritura, hay pecado de muerte por el cual no digo que se pida. O sea, ¿por quién? ¿Usted dejaría de orar por alguien para que el Señor tenga misericordia? Bueno, pareciera ser que estas personas que persiguen a los cristianos y ya se oponen hasta tal grado, están cerrando todas las posibilidades. En el mismo texto de Mateo dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y vean este contraste. Por un lado, los hermanos en Tesalónica, y por el otro lado, los perseguidores, sean judíos o sean gentiles, que se oponían a los creyentes. Entre los dos están haciendo un contraste muy marcado. ¿Cuál era la actitud de los hermanos en Tesalónica? Querían escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo la tomaban? La recibían como de Dios. ¿Cómo esa palabra actuaba en las vidas? Las vidas de ellos eran transformadas. Por el otro lado, están estos perseguidores, estos impíos que vienen rechazando la palabra de Dios. La rechazaron desde los profetas, los mataron, se oponen a los predicadores, imponen estorbo para que el evangelio no sea predicado. Si todo lo opuesto a la palabra de Dios, el rechazo a la palabra de Dios. Ellos están colmando las medidas de los pecados y la ira sobre ellos vino hasta el extremo. Algunos dicen que no hay peor castigo que dejar a la gente en su propio pecado. Y eso es lo que pasa con estas personas que se oponen al evangelio. La reflexión final, hermanos, vamos a llegar hasta aquí, hasta el versículo 16. Es pensar en las oportunidades. Porque muchos de esos tuvieron las mismas oportunidades. Caín y Abel, pudiéramos pensar que tuvieron las mismas oportunidades, el mismo padre, la misma madre, las mismas instrucciones o enseñanzas acerca de cómo Dios había actuado allí en el jardín del Edén. Habrían seguramente escuchado acerca de las consecuencias del pecado, del castigo de Dios, de la santidad de Dios, del temor de Dios. Parece ser que Caín decidió rechazar la palabra, rechazar también la voz de Dios y eligió ir por su propio camino. Judas estuvo, al igual que Pedro, al lado del Señor Jesucristo, vio los mismos milagros, escuchó las mismas enseñanzas, compartió gran parte del tiempo con el Señor. Y aunque Pedro ciertamente tenía un montón de faltas, este eligió el camino del arrepentimiento y Judas eligió rechazar al Señor y su palabra. Los tesalonicenses fueron aquellos que aceptaron el mensaje y muchos de los judíos le rechazaron. Debemos reflexionar, hermanos, cuál es nuestra actitud frente a la palabra del Señor. No sea cosa que nos hallemos entre aquellos que le rechazan. Quizás en el periodo de oportunidad hasta no se note mucho la diferencia. Hasta que Caín no clavó el cuchillo en Abel, podríamos decir que estaban muy parecidos. Hasta que Judas no fue y se ahorcó, podríamos decir que era otro de sus discípulos. El Señor guarde aquí el corazón de que no haya un corazón de incredulidad y que alguien que ha recibido la palabra, que no ha velado de tomarla como de Dios, de permitir y dejar que la palabra transforme su vida, su corazón y humillarse y querer honrar al Señor, que no pase eso de venir a ser como uno de aquellos de los judíos. Quiere el Señor tener misericordia de todos nosotros y animarnos a buscar más y más de su palabra, la cual actúa en nosotros. Oremos.
Suplicamos, Señor Dios, que nos ayudes a recibir tu palabra y a tomarla cada día con la actitud correcta, entendiendo que eres tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Pedimos, Señor Dios, para poder permanecer en medio de las distintas circunstancias que nos toquen vivir, anclados a tu palabra. Fortalécenos, Señor, en las pruebas. Ayúdanos a mirar los ejemplos que tú pones en nuestro camino. Que podamos ser imitadores de lo bueno y no de lo malo. Que como iglesia podamos seguir avanzando, imitando a otras iglesias que crecen en el conocimiento de ti y en la gracia. Que como siervos tuyos estemos dispuestos, Señor, a tomar un mayor compromiso, mayor fidelidad a ti. Bendice esta nuestra iglesia local y ayúdanos, Señor, en esta semana en la meditación y aplicación de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.